Tema muy importante con todos los suscriptos al balance estructural estratégico, que sería, la gran pregunta es cómo lograr un equilibrio entre la gestión financiera y la gestión estratégica a través de los indicadores. Si uno observa el modelo, este modelo balance estructural estratégico que he diseñado en zona de beneficio, todo el recorrido que hicimos anteriormente, la base de todo esto es un autodiagnóstico traducido a través de indicadores. Y dentro de esos indicadores, pensar los dos tipos de indicadores, serían los indicadores financieros y los indicadores no financieros. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿por qué las organizaciones tienen problemas o tienen dificultades en las puestas prácticas de estrategias correctamente formuladas? Tiene problemas precisamente porque la estrategia, que es la principal arma, digamos, de las empresas para diferenciarse competitivamente, están cambiando, pero las herramientas para medirlo no están cambiando. Entonces ahí tenemos una dificultad muy grande, y sobre todo si uno mira el gerenciamiento en una economía industrial, vamos a observar que está dominada por los activos tangibles, que los activos tangibles lo que hace es registrar y transformar, por ejemplo, los insumos en productos terminados. En cambio, en una economía moderna, en una economía contemporánea, lo que tienen más prevalencia serían los activos inmateriales. Hay un estudio realizado en el año 82 en Brookings, Estados Unidos, un instituto, que decía que el valor contable de los activos tangible representaba el 62% del valor de mercado de las empresas. Pero ahora, sobre todo en la actualidad, estos valores han disminuido notablemente, y hoy se estima que el valor contable de los activos tangibles representa un 10 a un 15% del valor de mercado de las empresas. Está claro que las oportunidades para generar valor están pasando de los activos materiales a los activos inmateriales, pensados en términos de competitividad, de trabajo en equipo, de trabajo compartido, a través de una visión compartida de la gente, del marketing relacionado, una buena base de datos. O sea, todo eso serían acciones que tienen que ver con lo intangible, lo cual nos lleva a pensar que en la economía tradicional está dominada por los activos tangibles, y al estar dominada por los activos tangibles, los indicadores financieros son los más adecuados para mostrar las inversiones o las registraciones de todas las inversiones que hacen las empresas en los balances contables. Entonces, en la economía moderna cambia la situación, porque la fuente de ventaja competitiva lo van a constituir los activos intangibles, es decir, los activos inmateriales. Entonces nosotros necesitamos una herramienta que nos permita valorar, medir y describir esos activos inmateriales o activos intangibles. Si no tenemos estas herramientas, va a ser difícil describir e incluso interpretar la gestión de esos activos intangibles, lo cual significa que al no lograr tener una exacta descripción en un marco que a mí me permita gestionar los activos intangibles, entonces se va a tornar problematizado medirlo a través de una adecuada descripción. Necesitamos otros tipos de herramientas, porque, digamos, los indicadores financieros son indicadores tardíos, porque lo que hace es medir la gestión de acciones pasadas. Entonces, hoy, actualmente, en muchas de las empresas se prioriza mucho desde la óptica financiera, pero dejar de lado la parte intangible, la parte no financiera, sería cometer un error. O sea, no se trata de una contradicción, la óptica financiera y la óptica estratégica, ni tampoco verlo en un contrasentido, sino hay que tratar de lograr un equilibrio. Como dice Kaplan y Norton, es importante contar con indicadores financieros, mantener los indicadores financieros, pero también habrá que agregarle medidas de inductores, de indicadores anticipados que midan la gestión financiera futura de una empresa. Entonces, la pregunta que me cabe en estos momentos es decir, ¿cuáles serían los indicadores adecuados para medir esa gestión? Si los indicadores financieros nos llevaban a cometer errores en su medición, ¿cuáles serían? Entonces, la respuesta obvia sería medir la estrategia,
medir la estrategia desde la visión, desde la estrategia misma, lo cual significa que tendríamos ahí ya un equilibrio entre lo financiero y la gestión estratégica. Nosotros aquí en este modelo podemos mostrar que toda la parte delantera, que tiene que ver con un desarrollo para diseñar una propuesta de valor estratégico, se utilizan indicadores financieros y no financieros. O sea, lo que hay que traducir lo no financiero y lo que es problemático, valorarlo cuantitativamente. Se han hecho esfuerzos para medir lo no cuantitativo, lo no financiero, llevados desde la óptica de Kaplan y Norton. Lo que hace es ponerlo en un mapa estratégico, esa sería la parte trasera de la empresa, aplicar un modelo de conversión, generar acciones, iniciativas o programas de acción y recién medir lo intangible. Pero muchas veces hay que ser muy objetivo en esta medición, porque medir qué impacto tendría la capacidad del personal, las habilidades, las competencias estratégicas que tienen que ver con activos inmateriales, por ahí se torna bastante difícil asignarle un valor. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para tratar de lograr un equilibrio y aproximarse a un valor real que puede tener una empresa combinando las dos gestiones, la gestión financiera y la gestión estratégica de la empresa. Entonces, la pregunta que viene en este momento a mi mente es: ¿usted qué necesita? ¿Necesita un plan financiero o necesita un plan estratégico? Si necesitamos un plan financiero, podemos recurrir a cualquier consultora del país, y cualquier consultora del país nos van a presentar balances pro forma, cuentas de resultados pro forma, un balance proyectado. Casi todas tendrán resultados más o menos similares. ¿En qué sentido? Pueden variar de acuerdo a la experiencia del experto contable, pero la estructura es la misma. Ahora, si lo que necesitamos en la gestión estratégica, plasmarlo en un plan estratégico, entonces cualquier consultora del país que presente un trabajo de esta naturaleza, cada plan seguramente va a tener resultados totalmente diferentes, porque algunos van a focalizar en un enfoque de cliente, otros van a focalizar un enfoque de competencia básica, otras consultorías se pueden empezar focalizando por un análisis de una base de datos, por un análisis de las estrategias anteriores. Es decir, no hay un camino que nos permita, digamos, plasmarlo en una estructura, en un marco como para generalizar y nosotros tener ese marco de actuación para medir nuestra estrategia. El único marco que conocemos y que son muy famosos y que hoy se ha convertido en un commodity es el balance scorecard de Kaplan y Norton. Ese marco estratégico sí nos permite en alguna medida plasmar la estrategia en un mapa estratégico. Nosotros al mapa estratégico lo utilizamos en nuestro balance estructural estratégico en zona de beneficio en la parte trasera de la empresa. Y ahí en ese marco estratégico, en donde nosotros pensamos en estrategias para cada una de las perspectivas, que son la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento, nos va a permitir un poco mantener el equilibrio entre la gestión financiera y la gestión estratégica, que es la propuesta de Kaplan y Norton. Nosotros lo usamos, vuelvo a reiterar, en la parte trasera de nuestros modelos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros plasmamos nuestra estrategia en este mapa estratégico, lo tenemos que llevar a ese modelo de conversión y de ahí empezar a pensar, digamos, en los indicadores que nos permitan balancear en alguna medida esa gestión para una buena implementación y una buena gestión de la empresa. Si nosotros necesitamos herramientas de esta naturaleza para que podamos describir con total, yo diría, integridad esta gestión estratégica y que muestre los indicadores financieros, porque los indicadores financieros son, si bien es cierto, son datos tardíos de una gestión y de acciones pasadas, son importantes, pero aquí hay que encontrar el equilibrio entre lo financiero y lo estratégico. Pero para encontrar ese equilibrio nosotros tenemos que medir la estrategia. Esa estrategia, medida desde la óptica de un activo material, podemos decir que el valor es indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los activos intangibles rara vez tienen un impacto directo sobre los resultados financieros. Estos resultados financieros, que son muy importantes a la hora de evaluar la empresa,
tienen una serie de encadenamientos, de acciones que tienen que ver con la tecnología, con los recursos humanos, con la motivación del personal. O sea que nosotros podemos decir que ese conocimiento, esa tecnología, tiene una cadena de relaciones causa-efecto que recién van a impactar en los resultados financieros a través de 2 o 3 etapas. Por ejemplo, si nosotros invertimos en formación de personal, en motivación, en visión compartida, van a producir un impacto en los procesos internos, y esos procesos internos impactados van a producir un impacto en la satisfacción del cliente. Y si esa satisfacción del cliente son impactados por nuestros procesos internos, seguramente a mediano o largo plazo va a producir una fidelización del cliente. Y recién ahí se va a producir el impacto en los resultados financieros. Quiere decir que la secuencia es compleja, y es por eso que es difícil asignarle un valor a los activos intangibles o los activos inmateriales. Pero lo que hay que hacer es tratar de interpretar esa realidad y mostrar a través de un buen control de gestión, para que esa descripción en un marco que tiene que ver con delinear el mapa estratégico de la empresa y presentar indicadores intangibles en ese mapa, me va a permitir en alguna medida interpretar, describir y medir la estrategia. Ese es el gran avance que podemos hacer en el siglo XXI, que está un poco divorciado de los estados contables. ¿Pero por qué digo que está un poco divorciado de los estados contables? Precisamente porque al proponer los indicadores financieros, esos indicadores financieros son indicadores o datos tardíos que muestran una secuencia pasada. Pero bueno, es importante, sí, pero para que le demos mayor importancia, nosotros tenemos que tener, antes de definir nuestra estrategia, tenemos que tener al menos 3 o 5 estados contables para ir interpretando cómo es la evolución de los resultados de nuestras empresas. Es decir, un análisis financiero puede ser un buen lugar para comenzar nuestro análisis de autodiagnóstico. También analizar y evaluar los cambios ocurridos en las categorías individuales de cada rubro, como por ejemplo endeudamiento, disponibilidades, mercadería, de los balances contables de 1 a 3 a 5 años. También determinar esos cambios como un valor absoluto, como un porcentaje, comparando un año hacia otro, y también en lo posible ajustar por inflación, sobre todo en Argentina, porque esto fue un factor significativo para tener una información más o menos aproximada a la realidad. Y es interesante también desde la óptica económica analizar las tendencias de las ventas, indicadores relativos a la utilidad bruta sobre venta, el rendimiento del capital empleado, el endeudamiento empresario, son indicadores que en alguna medida hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar y autodiagnosticar nuestra empresa. Fíjense, ustedes aquí les muestro, tenemos un estado contable en donde nosotros podemos interpretar históricamente de 3 a 5 estados contables los cambios que ha habido en cada uno de los rubros. Si nosotros observamos aquí que haya habido en el rubro créditos incremento, y esto se debe a una política de ventas. Ahora bien, el tema es el siguiente: cuando uno interpreta, tiene que interpretar la estrategia, porque si no, no estamos interpretando bien esta realidad, porque si nos basamos únicamente en números financieramente, podemos decir que ha habido un aumento, pero lo más importante sería interpretar cómo se ha producido ese aumento, si responde o no a una política de crédito, si los intereses cobrados cubren ese costo de capital y los intereses propiamente dicho o no. Es decir, la interpretación va más allá de los números. Eso es lo importante y la riqueza que hay que tratar de obtener cuando tenemos en nuestra mano los balances contables para interpretar lo financiero. Por ejemplo, los bienes de cambio. Estas aplicaciones que hubo de 190 a 470, lo cual significa un 47,45% de aplicación de fondo, hay que interpretar por qué se ha producido. Si es un exceso de stock o bien ha sido una política de incorporar bienes de cambio a nuestra empresa, o responde a una estrategia, o bien el hecho de tener inventariada la mercadería porque tenemos una oportunidad a corto plazo. Es decir, muchas serían nuestras preguntas para develar estas aplicaciones de fondo e interpretar un poco la historia o el autodiagnóstico de nuestra empresa. Aparentemente, un endeudamiento de la empresa de 100.000 a 390.000, aparentemente ese endeudamiento contribuyó a la incorporación de los bienes de cambio. Todas estas cuestiones hay que relacionar
un rubro con otro rubro, es decir, hay que meterse mucho más allá de los números e interpretar los estados contables cuando se hace un análisis financiero. No es sencillo, no es solo contar los resultados, sino contar la historia de la gestión estratégica. Entonces aquí cobra fundamental importancia esas relaciones causa-efecto que van a impactar en los resultados financieros de nuestro balance. Tener balances del pasado, tener un balance en el presente y proyectar un balance hacia el futuro alineado a nuestra estrategia es una información valiosísima para decidir, pero lógicamente esto sumado a los inductores de actuación futura, que serían los indicadores anticipados para medir un resultado financiero futuro, sería lo más adecuado para evaluar una gestión de la empresa. Si la empresa no cuenta sobre la mesa esos dos caminos, entonces el análisis desde la óptica financiera se circunscribía únicamente a los números, y los números fríamente analizados sin tener en cuenta la gestión estratégica es muy compleja. Por eso nosotros tenemos que interpretar esa historia de los números, y esa historia de los números lo podemos develar a través de un autodiagnóstico que nos permita analizar el intrincado de relaciones causa-efecto que se producen desde una operación, por ejemplo, conocimiento, tecnología, motivación al personal para impactar en un modelo matemático traducido en un balance contable. Si nosotros hacemos este tipo de interpretación, realmente nuestra interpretación va a ser profunda y a partir de ahí vamos a tener autodiagnósticos importantes para tomar decisiones en la empresa. Volviendo a nuestro modelo, no solo sería interesante comparar la historia relacionada al presente, sino también proyectar ese estado contable. Y esa proyección lo tenemos que hacer teniendo en cuenta y alineado a la historia de la empresa y a la competitividad y a la visión que tenga el empresario para definir estos valores relacionados a la estrategia. Acompañar esos valores proyectados, el costo de la estrategia es muy importante. ¿Qué quiero decir ahí? Los puntos críticos del control que tienen que ver con el éxito de la empresa, definirlos en un balance proyectado y hacer comentarios, y estos comentarios son muy importantes porque se pueden traducir en proyectos o programas de acción para que en definitiva la empresa lo materialice a la práctica y lo pueda describir en un marco más o menos confiable y pueda controlar y medir lo que hoy en día es difícil medir, que serían los activos materiales. Vuelvo a repetir, un balance proyectado, presentado de esta naturaleza, con una proyección teniendo en cuenta la estrategia de la empresa, es mucho más contundente que un balance proyectado analizado desde una óptica lineal y únicamente teniendo en cuenta una evolución lineal de los incrementos que puede ocurrir conforme a la visión del empresario. El análisis es mucho más profundo, mucho más contundente para que el empresario pueda tener en alguna medida información contundente para decidir a futuro. Esta es la propuesta. La gestión estratégica combinada con la gestión financiera es importante, pero hay que tener en cuenta que estas gestiones hay que lograr un equilibrio, no únicamente lo financiero, sino hay que comparar y poner sobre la mesa el análisis estratégico. Y hoy en día es muy importante que les diga, porque en las empresas de la era del conocimiento se calcula que el valor contable de los activos intangibles están en el 85%, lo cual significa que el 15% representan los activos tangibles. Por lo tanto, tiene mucha importancia para valorar y gestionar la empresa a través de los activos intangibles y podamos lograr a futuro aproximarnos al éxito de nuestra gestión.